Me gustaría y te agradecería que me mantuvieras de ser posible en el anonimato, ya que esto que te voy a contar no hace mucho que me ocurrió. Aún cursaba el último año de preparatoria, decidí tomar un mal rumbo y muy malas decisiones. Entre ellas, fue rebelarme en mi casa. Me portaba mal con mis padres, hacía lo que yo quería, dejé de estudiar, me alejé de toda religión, mis amistades se alejaron de mí por obvias razones. A mí todo esto realmente no me importaba porque en ese tiempo empecé a tener nuevas amistades, no muy buenas, ya que ellos me incitaban a hacer cosas malas. A ellos les gustaba mucho todo lo relacionado con la brujería, y para ser sinceros, también a mí. Me daba mucha curiosidad al principio, así que empecé a seguirles el juego, y conforme pasaba el tiempo me gustaba más, incluso llegué a sentirme importante con ellos. Los que yo consideraba mis amigos en ese tiempo hacían reuniones a las que después logré entrar. No éramos un grupo muy grande los que nos reuníamos, éramos un grupo de 8 personas aproximadamente, en ocasiones unas cuantas más, en otras menos, pero eso no nos detenía. Quiero dejar muy claro que lo que a continuación voy a narrar, y no es excusa lo que voy a decir, pero todo lo que hice en aquellos momentos fue parte de mi inmadurez y rebeldía, pero sobre todo fue una verdadera estupidez lo que hice, y si volviera y si pudiera regresar el tiempo, no lo volvería a hacer. Cuando nos reuníamos, la mayor parte del tiempo lo hacíamos en casas abandonadas para ahí hacer nuestros rituales. Al principio solo eran rezos y velas, pero conforme pasaba el tiempo, hacíamos cosas más fuertes. Entre ellas, y de las que más me arrepiento, es cuando usábamos y sacrificábamos animales. La mayoría eran pequeños y lo hacíamos como ofrenda a algún demonio, el cual no habíamos conseguido hasta ese momento que se manifestara. Habíamos usado gallinas y bebíamos su sangre, aunque para ser honestos yo nunca lo hice. Solo fingía hacerlo porque tenía miedo de que me pudiera enfermar. Debido a que tengo problemas de salud y no puedo beber o comer cualquier cosa porque anteriormente ya había sido hospitalizado por esta situación. Desafortunadamente no tengo un estómago fuerte y eso era lo único que me hacía sentir vulnerable. Así que como mencioné anteriormente, solo fingía beber para que no me rechazaran y no tener ningún problema con ellos. En ocasiones, yo me metía a los panteones fingiendo que iba a visitar a algún pariente para evitar que me sacaran, pero la realidad era que lo hacía para extraer objetos o huesos de alguien que estuviera enterrado ahí. Pero para ser sinceros, pocas veces encontré, ya que era un simple novato haciendo tonterías. Los quería para tener una colección en casa o simplemente para tallarlos y usarlos como accesorios. En una de nuestras tantas reuniones platicamos y tomamos la decisión de pasar a otro nivel. Pensamos que ya era el momento de meternos a un panteón de noche para invocar a cierta entidad. Así que unos días antes fuimos preparando todo. Conseguimos pedazos de ropa vieja, sucia y fea que conseguimos en el panteón y que tal vez había pertenecido a alguien que pudieron haber desenterrado. No lo sé, se veía muy dañada por la tierra tal vez, como apolillada. No investigamos sobre eso, solo recogimos los pedazos que encontramos. Por fin llegó la noche tan esperada para mí. Tal vez ahí sí lograríamos contactar a alguien a quien tanto invocábamos en nuestras reuniones, y créanme que en esta ocasión sí lo conseguimos. Ese día nos llevamos los pedazos de ropa, velas y más cosas que conseguimos, entre las cuales estaba mi colección de huesos. Nos dirigimos a la tumba que habíamos escogido, colocamos encima de la tumba todo lo que llevamos, preparamos todo y empezamos a hacer lo mismo de siempre. Cuando llegó el momento de hacer el sacrificio, entre rezos, invocamos a un demonio. Hubo un momento en el que todos nos quedamos en silencio y con los ojos cerrados. Fue entonces cuando se empezaron a escuchar muchos ruidos a nuestro alrededor,
como si algún animal nos estuviera rodeando. Abrimos los ojos y empezamos a ver a todos lados, sin movernos. Nadie decía nada. Ninguno parecía tener miedo. Entre más pasaban los minutos, los ruidos eran más fuertes. Incluso parecía que aquello que nos estaba rodeando se hacía más grande y más pesado. Hubo un momento en el que esto se detuvo y fue cuando se escuchó un gruñido como de un perro muy grande. Aún así, nadie se movía. Seguíamos parados donde mismo, solo movíamos la cabeza buscando aquello que estaba alrededor de nosotros. Giré la cabeza para ver a la persona que estaba a mi lado. Me hizo una seña con su mano para que me mantuviera en silencio. Tal vez él sí se dio cuenta de que yo sí tenía miedo, y con su dedo me indicó que viera al que estaba como a 5 pasos de él. Moví mi cabeza diciendo que sí. Volteé a ver hacia donde él me señaló, y atrás de uno de ellos se veía una sombra negra muy grande. Incluso sobrepasaba la estatura de todos. Tenía una complexión muy ancha y, repito, de verdad era muy grande. No vi que tuviera ojos, o tal vez no me fijé. Solo era algo muy oscuro y enorme. Nuevamente se escuchó el gruñido, pero esta vez fue más largo y fuerte. El sonido parecía que provenía de esa figura que estábamos viendo, y fue cuando escuchamos unos golpes muy fuertes. Los golpes parecían venir de la tumba en la que nos encontrábamos. En ese momento, de todos los que estábamos formando el círculo, hubo uno que no aguantó más y salió corriendo. Varios hicimos lo mismo, correr asustados para diferentes direcciones. Corrí lo más rápido que pude, sentí que me perseguían hasta que logré salir del panteón. Me quedé un rato afuera esperándolos, pero solo 2 llegaron a donde yo me encontraba. Decidimos irnos de ahí y no esperar más. De verdad tenía miedo. Durante días tuve muchas pesadillas. Soñaba con todo lo que vimos ese día. Tomé la decisión de no volver a reunirme con ellos. Me alejé de todo eso. Me fui a vivir con una tía que se encontraba en otra ciudad por un tiempo. No tuve ningún problema después por no querer continuar en el grupo, ya que, como dije anteriormente, éramos un grupo muy pequeño y apenas iniciábamos en esto la mayoría. Me enteré que días después de lo que nos ocurrió en el panteón, uno de ellos sufrió un accidente, del cual salió con pocas heridas, y a otro que se encontraba ese día con nosotros, le empezaron a ocurrir cosas extrañas en su casa. Le tiraban objetos de sus muebles, le prendían y apagaban la luz, e igual que yo, llegó a tener pesadillas. Hasta ahora yo no he pasado por nada de eso. Ya no se volvió a hacer ninguna reunión, al menos no volví a saber que lo hicieran, y con esto quiero que entiendan que hacer este tipo de cosas no está bien y no es un juego. Regálame un like si puedes y déjame un comentario para saber lo que piensas. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Que tengan una excelente noche.